Hace mucho tiempo, un amigo mío que era historiador, que ya se murió, en paz descanse, el Agassi, me platicó un rollo que lo he ido entendiendo. Me dijo que nuestra especie viene de dos caminos diferentes, que no es como una sola línea evolutiva, ¿va? Y apenas estaba leyendo un rollo de unos simios, que aunque se llaman bonobos, son primates. Unos se llaman bonobos y los otros se llaman chimpancés. Los chimpancés son los que todo el mundo conocemos. Lo que estaba leyendo es que son los primates más parecidos al ser humano. Ok. A ver, ¿Va? pongámosle cara a los bonobos. Pongámosle cara a bonobos y chimpancés. Bonobo. Andas, Ok. pero esos son. Ajá. Va, ahí te va las características que considero interesantes. Número 1, estos bonobos y chimpancés son la especie más parecida al ser humano. Tenemos solo 1.4 de diferencia genética entre los bonobos y los chimpancés. Siguiente situación, los bonobos y los chimpancés son dos especies diferentes que se pueden cruzar y dan una tercera especie. Ok. Esa tercera especie se puede reproducir. ¿Hasta ahí vamos chidos? Sí. Los bonobos, para arreglar todos sus conflictos, utilizan el sexo. Utilizan sexo homosexual, sexo lésbico Ok. y sexo en grupo, dependiendo el pedo que tengan ahí entre la tribu bonobo. Para arreglar sus conflictos adentro de la tribu o con otras tribus. Adentro de la tribu, o sea, adentro de la banda bonobo. Esa es la madre. Nos estamos peleando, mejor vamos a coger. Sí, así tal cual. Así tal cual. Puede ser sexo Ok. en grupo. ¿Va? Ya. Nos estamos peleando entre pelados, vamos a acabar cogiendo homosexualmente. ¿Se das cuenta? Tú y yo ahorita nos peleamos, nos vamos a acabar cogiendo. Ok. ¿Va? También de forma lésbica. Si son dos chicas las que se están peleando, van a acabar cogiendo forma lésbica. Y si es ya algo masivo, van a acabar con sexo en grupo. Los chimpancés, O sea, si es una disputa masiva, son orgías. es orgía. Órale, güey. Así, tal cual, cabrón. ¿Va? Los chimpancés arreglan todo a putazos. Esa es la forma. De repente hay encuentros entre bonobos y chimpancés. La primera parte, lo que busca el bonobo para defenderse del chimpancé, le avientan caca. Es su única herramienta de contraataque, digamos. Cuando ya tienen la batalla perdida, se ponen de a pinel y se dejan coger. Ok. Los chimpancés. Los bonobos. Ah, los bonobos. Los bonobos se dejan coger por los chimpancés. El chimpancé es agresivo. Ahí te va. A ver, los bonobos y los chimpancés se pelean. Cuando los bonobos van perdiendo, se dejan coger. Se dejan coger. O sea, dice, sí. ya no quiero pelear, mejor cógeme. Yo no te voy a coger, tú cógeme. Tú cógeme. Sí, Simón. Me voy a poner de a pinel. Cógeme. Ya. El o sea, primer... el macho es cógeme y la hembra también cógeme. O sea, es misma posición, vaya. Misma posición de a pinel. Pero el primer contraataque es aventando caca. Ok. ¿Ok? Los bonobos. Los bonobos. Ya. Simón. Sí, el chimpancé es a madrazo. Ya. A mordida, a madrazo, lo que sea. Decía mi amigo Agassim que venimos de dos líneas. Por un lado están los neandertales y por otro lado se llaman denisovanos. Ahí te va. Los neandertales solucionaban las cosas a putazos y los denisovanos solucionaban las cosas pacíficamente cogiendo. Ok. Simón, muy parecidos a estos, güeyes. Por eso meto los bonobos. ¿Cómo se llaman los otros, los no los neandertales, los denisovanos. denisovanos? Ajá, ahí estás. Denisovanos. Simón. Okay. Esos meros. Esto es como un ancestro que tenemos los Homo sapiens, me imagino. Es un ancestro que son dos líneas, son dos especies diferentes, que es el mismo fenómeno que bonobos y chimpancés. Se cruzan estas dos especies y dan una tercera especie, que la tercera especie sí se puede reproducir. Ok. ¿Hasta ahí vamos chidos? ¿Cómo que la tercera especie sí se puede reproducir? Es que hay, por ejemplo, hasta donde yo sé, las mulas no se reproducen. Tiene que ser una combinación entre... Hay un desmadre, ¿no? En toda esa familia de animales, ¿no? Que están las mulas, los burros están ahí, ¿o no? Es que, según yo, ¿cómo es? Mulas son combinación entre ¿qué? Burro y caballo. Creo que es algo así. Pero no pueden las mulas reproducir y sacar otra mula. Esa es la onda. No pueden. Ya. Para que salga una mula, vamos a pensar que es entre burro y caballo, no estoy seguro, pero entre burro y caballo sale la mula, a ver, pero la mula... Vamos a preguntarle a nuestra asistente. ¿Dos mulas pueden reproducirse y generar una nueva mula? No, las mulas son estériles porque tienen un número impar de cromosomas, 63, lo que impide la meiosis adecuada para la reproducción. Ok, entonces las mulas, algo así era como las mulas, ¿no? La onda con la tercera especie es que sí se puede reproducir.
Ahora ahí te va. Vamos a pensar ahora nuestro foco, mi queridísimo Roberto, hacia la tercera especie. Cogió un chimpancé con una bonoba. Sale una tercera especie. ¿La tercera especie es bonoba o es chimpancé? Pues es uno nuevo, ¿no? Es uno nuevo. Dentro de los nuevos hay unos que están más cargados hacia la violencia y hay unos que están más cargados hacia la cogedera. Esto decía mi amigo Agassi, en paz descanse, y ahí te va, cabrón. Ahorita lo podemos ir comprobando con nuestra asistente. Ya murió Agassi. Agassi lo mataron en un anexo, güey. Todos mis amigos se terminan muertos muy feo. ¿Por qué le decían Agassi? ¿Por André Agassi? Sí, porque le gustaba jugar tenis y se pareció ese güey. Ya, bueno, el perdido era por algo así, ¿no? Sí, bueno. Y era bien pedo, pero era la banda y me lo anexaron y mi teoría es que en el anexo dijo, váyanse a la verga, aquí nadie se va a dejar y lo acabaron matando, cabrón. Ok. O sea, ¿tu teoría es que lo mataron adentro del anexo? No, mi teoría es, o sea, eso es cierto, lo mataron dentro del anexo. Okay. Mi teoría es que lo mataron dentro del anexo porque dijo ni madres, o sea, como... No se quería alinear. No se quería, pues mi carnal nunca se alineó. Ya. Cuando yo iba en la UNAM, viejo, yo tengo 29 años. 49 años. Tengo 49 años y yo iba en la UNAM cuando tenía 20. A mis 20... Él me dijo esto, me dijo, el gran pedo del puto ser humano es que venimos de dos especies diferentes, que unos son muy pacíficos y los otros son muy violentos. Pero somos dos especies que dieron un tercer resultado y entonces dentro de nosotros hay una parte que es muy conflictiva y hay otra parte que es muy pacífica. Agassi lo planteaba como unos son adoradores del sol y otros adoradores de la luna. Ok. Él plantea... Y Agassi, ¿de dónde sacó el interés en estos? ¿Simplemente le gustaba? O sea... Viejo, era un historiador, cabrón, que... Él era historiador. Él era historiador, pero él no se quedaba como en la historia oficial, sino ese cabrón le gustaba investigar. Y no tengo idea cómo llegó a algo así, porque ahí te va, dentro de lo interesante, al ratito lo checamos, en el 2010, o sea, apenas... Dijeron, nos estamos dando cuenta que nuestra especie no viene de una sola línea, viene de dos líneas que son los neandertales y los denisovanos, ¿va? Que son dos cosas completamente diferentes y que funcionamos distinto y nuestra forma de sobrevivir es completamente diferente. Vamos a pensar en culturas agricultores y culturas cazadores, cabrón. Sí. Sí, a ver, eso que dices se me hace interesante porque para mí un cambio importante en la manera en la que entendemos la historia de la humanidad fue el precisamente darnos cuenta de que no tenemos una historia que pasa por A, B, C y D y eventualmente salimos, sino que eran muchas pues, especies de humanos, no sé si sea la nomenclatura correcta, pero existían pues los neandertales. O sea, a mí me contaron la historia de morro, yo me acuerdo que era de que, bueno, estaba el Australopithecus, luego era el Homo habilis, luego era el Homo erectus, si no me equivoco, el Homo erectus, después el Homo habilis, después el Homo sapiens, y era como esta cronología lineal. Sí. Y luego me acuerdo que me aventé el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, y él hablaba sobre estas distintas especies de humanos que se peleaban los unos con otros y eventualmente el Homo sapiens, por medio de la violencia y la estrategia y la capacidad de comunicarse y coordinarse, acaban destruyendo al humano que era un poco más corpulento y más físico, ¿no? Que ese camino te dice, uno ganó y los otros tres, porque según yo te hablan de 4 líneas ahí, ¿no? Te dice, uno ganó y las otras 3 líneas desaparecieron. Pero a ver, deja preguntar nada más para tener la nomenclatura correcta. Sí. El Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens son una familia, son una especie para poder referirme a ellos de manera correcta. A ver qué contesta. Está impresionante que hasta haces preguntas bien formuladas. Son parte del mismo género, Homo, pero son especies distintas. Okay. Puedes referirte a ellos como homininos o humanos primitivos, si buscas un término más general. Ok, entonces son de la misma, ¿qué dijo? ¿El mismo género? Dijo que mismo género, distintas especies, eso lo entendí. Sí, puede referirse a homónimos primitivos, se busca un término en general. Sí, son parte del mismo género. El género Homo, pero son especies distintas. Ok, entonces dentro de ese mismo género Homo existían distintas especies que eran las tribus que convivían en ese momento en la humanidad, ¿no? Y que en el mundo, perdón, sí. En el mundo, pero la idea general es, uno les puso en su madre a todos, ¿va? Lo que decía Agassi es, no, ni madres. No es que uno le puso en su madre a todos. Venimos de dos
Pero esos dos, aquí la parte... Se cogieron, nos tuvieron a nosotros, pero tienen una forma distinta de tratar con la vida, con la naturaleza, tienen un entendimiento diferente. Ahí te va lo que decía mi compa, decía, el gran pedo con el ser humano es que no entiende que somos dos seres humanos diferentes, que unos funcionamos pacíficamente, unos nos interesa más estar cogiendo y a otros les interesa más estarse partiendo el hocico. Pero creo que habría, o sea, entiendo esa parte y a ver, y lo ato mucho con el tema del mestizaje que tenemos aquí en México, que finalmente pues combinamos distintas razas de distintos continentes y generamos lo que hoy en día conocemos como el mexicano o la persona que vive en América. Sí. Y entiendo que eso puede pasar con el género homo en su momento, ¿no? Pero mi argumento sería, pues quizá ya pasó el suficiente tiempo para que ya se homogeneizara en una sola especie, ¿no? Ese es el gran Porque habría evidencia física de que somos diferentes, ¿no? Bueno, pues de entrada puedes pensar, vamos a pensar en esencia, decir los chinitos o los africanos, todos se ven diferentes, pero decir así, no tiene nada que ver. Puede haber un africano que es cultura del sol y puede haber un africano que es cultura de la luna. O sea, dice, no es tanto como lo evidente, sino lo interno. El que haya raza, hay personas, pues, que están más enfocadas, vamos a pensar, por ejemplo, en bachanguearla, en llevar la vida tranquila, en no es necesario tanto la riqueza. Te la va a plantear de volada. ¿Cómo definiríamos quién es de uno y de otro? ¿Has escuchado el cuentito de que está un güey en la playa echando la hueva en la hamaca y llega otro cabrón y le dice, hey, güey, ¿por qué estás echando la hueva? No, pues ya salí, ya pesqué. ¿Sí has oído eso? Sí. Ya pesqué y el otro le empieza a decir... Y que le cuenta toda esa historia que deberías tener un bar, lo deberías y hacer una empresa y entonces, ¿para qué? Exacto. Hay gente que se identifica con el empresario y hay gente que se identifica con el de la hamaca. Sí. Yo lo pondría así como la prueba de si eres de los unos o de los otros, con cuál te identificas, porque funcionamos diferente y no solo funcionamos diferente a nivel grande. A rasgos chonchos, si tú pones un mapa mundi, del trópico de Cáncer para arriba son mucho más adoradores del sol, son más belicosotes y del trópico para abajo somos más pachangueros. Pero ahí te va. Puede ser en corto y dentro de uno mismo. Por ejemplo, tu pareja puede ser más... En mi caso, mi esposa Jessica es mucho más adoradora del sol, es mucho más de putazo, de lana, de empresa, más de hay que triunfar, de hay que tener éxito. Y tu servidor es más pachanguero, decir, nos vamos a morir, vamos a fumarnos un toque, vamos a escuchar musiquita, nos echamos un palo y nos dormimos. Podemos decir, son los pleitos comunes de pareja, pero si vamos entendiendo que somos dos especies diferentes, cabrón. Sí. Ella es más cargada hacia adoradora del sol y tu servidor más hacia de la luna. Pero incluso el pedo es interno. Aquí hay conflicto, cabrón, internamente entre el sol y la luna. Bueno, entre bonobos, chimpancés, entre denisovanos. A ver, se me hace interesante esa idea de que si nacimos de la combinación de dos especies de la familia Homo, la familia de humanos, Simón, debemos de tener en nuestro ADN características de cada uno, ¿no? Sí. Eso no necesariamente significa que las dos personas sean de una especie diferente, sino que los comportamientos que uno puede adoptar o que otro puede adoptar acaban haciendo referencia a esas dos especies iniciales. Porque también, pues la manera en la que, o sea, si nos enfocamos en la perpetuación de nuestra especie como una característica primordial de hacia dónde se mueve la evolución humana, ¿no? Sí, lo que evolucionamos hacia donde más probabilidades nos da el sobrevivir, ¿no? Eso es lo que hace un poco de sentido en cuestión de evolución y en un avance de especie natural. Sí. Pues a lo mejor nos conviene precisamente tener esos dos mundos presentes, ¿no? No necesariamente que seamos dos distintas especies, sino que no nos conviene erradicar completamente la característica de esa especie quizá más pacífica y tampoco nos conviene eliminar completamente la característica más bélica de la otra especie más agresiva. Nos súper conviene, sí. Nos extra conviene. El pedo es que no hay conciencia de vamos haciendo las paces, de vamos a entender que hay dos caminos y que están chidos los dos caminos, cabrón. Sí. Incluso adentro de uno. Que te cargues hacia un lado o hacia otro va a ser mero random. Entre hermanos, por ejemplo, si
bonobos y chimpancés tienen hijitos, puede ser que el hijo A esté más cargado al bonobo y el hijo B, así viniendo del mismo linaje, Sí. ¿va? Puede ser más de uno y otro. El gran pedo es que como no tenemos claridad que somos dos madres diferentes, ni siquiera sabemos por dónde empezar a hacer las paces. Estamos peleados porque no entendemos el viaje del otro. Me explico tantitito con calma. Para la banda que somos más huevona y más pachanga, no entendemos el rollo de un chingo de acción del otro, porque decimos, verga, estás destruyendo la naturaleza, etcétera. Y los otros dicen, cabrón, necesitamos destruir la naturaleza para que traguemos. Punto. Sí. ¿No? Y ni siquiera tenemos estos momentos de acuerdo de decir, a ver, güey, lo tuyo me gusta y lo tuyo me gusta. Explícame de volada. Por ejemplo, la banda que somos huevones, agradecemos un chingo que los no huevones hagan cosas como el Spotify. Que tengo mi telefonito donde pongo mi reggae, ¿va? Pero para que yo tenga telefonito, tiene que haber un cabrón que está trabajando como loco y que dice, verga, yo tengo que ser un güey sumamente chingón y tengo que ser sumamente exitoso. Sí. También lo ato mucho con la construcción personal del propósito. O sea, hay gente que le da el sentido a su vida al trabajo. Entonces, si para ti el trabajo determina qué tanto vas a acabar trascendiendo después de tu muerte, pues le echas todos los kilos a eso, a construir algo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor gravita más por el tema de la religión, de la espiritualidad, del amor, de la construcción de una relación de pareja, etcétera, una familia, y no le atrae tanto esa construcción de propósito relacionada con el trabajo, ¿no? Entonces, yo más que atarlo a dos especies distintas, pues ataría una construcción de propósito distinta que a lo mejor sí tiene ese camino evolutivo de, bueno, en un principio eran estos güeyes que eran súper agresivos y estos vatos que eran mucho más pacíficos, se unieron y pues a final de cuentas tenemos que tener características de los dos y no nos conviene matar tampoco a todos los pacíficos como no nos conviene tampoco erradicar a todos los que son extremadamente orientados a la acción, si le queremos llamar así, ¿no? Y ahora velo internamente, porque el conflicto no es solo entre los unos y los otros, es adentro.